Qué inapropiado es llamar Tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse océano. Es una cita del escritor de cuentos de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que nos recuerda la gran extensión del océano, el 70% de la superficie del planeta, y también la profundidad, que es en media de 3,8 kilómetros. En este programa vamos a analizar algunas cuestiones interesantes sobre esa íntima relación entre el océano y el clima. Para ello, nos acompaña la profesora Emilia Crespo, coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos de la Facultad de Ciencias de la UNED. Los océanos afectan al clima, moderando las fluctuaciones de temperatura, ya sean diarias, estacionales o interanuales. Es conocido que en los climas continentales las temperaturas son extremas, mientras que en los climas más próximos al mar son más templadas. La diferencia radica en que, mientras que el suelo se calienta y se enfría muy rápidamente, el agua se calienta y se enfría despacio, lentamente. Profesora Crespo, ¿podría explicarnos cuál es esta propiedad y cómo afecta al clima? La propiedad física que caracteriza la rapidez en enfriarse y en calentarse de una sustancia es la capacidad calorífica. La cantidad de energía que se necesita para aumentar 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua es una caloría. La caloría es una unidad de energía, la misma unidad que se utiliza en nutrición. El calor específico del suelo es aproximadamente la mitad, media caloría. El hierro, por ejemplo, tiene una capacidad calorífica de 1/10 de caloría por gramo y por grado de temperatura, lo que hace que el hierro se enfría y se calienta muy rápidamente. Voy a poner un ejemplo del efecto que esto tiene en el clima, la diferencia de temperaturas que se debe a esta propiedad. Por la noche en Madrid, después de la puesta de sol, la temperatura baja rápidamente y también por la mañana el suelo se calienta rápidamente y esto da lugar a contrastes en la temperatura entre la noche y el día. En Alicante estos contrastes son mucho menores debido a la proximidad del mar, ya que el agua tarda el doble de tiempo en bajar o subir la temperatura. La brisa marina y la brisa terrestre son fenómenos que tienen variación diaria, mientras que los vientos monzones varían con las estaciones. Ambos fenómenos tienen relación con la capacidad calorífica. Explíquenos cómo se producen. Cuando sale el sol, el mar tarda más que la tierra en calentarse. Esto origina que el aire sobre la superficie del mar, más frío, se dirija hacia la costa, lo que se conoce como brisa marina. Por la noche, la brisa tiene la dirección opuesta. El aire sobre el mar está más caliente que sobre la tierra, por lo que el aire frío sobre la tierra se dirige hacia la superficie del mar, formando una brisa de tierra o terral. A mayor escala de tiempo y de espacio tenemos los vientos monzones y que se explican de la misma manera. Son debidos a que la tierra se enfría y se calienta más rápido que el agua. En otoño e invierno, el aire sobre la tierra se enfría rápidamente, sopla desde la tierra, desde el nordeste hacia el océano. Este viento es el monzón de invierno. Empieza en Mongolia y el noreste de China. Debido en gran parte al obstáculo que es la cordillera del Himalaya, llega poco viento frío al sur de la India y Sri Lanka, de manera que en general el monzón de invierno está asociado a calor y a sequía. En verano, por el contrario, la Tierra alcanza mayor temperatura en la Tierra que sobre el océano. Esto hace que el aire sobre la Tierra comience a ascender, provocando un área de baja presión o borrasca, y el aire frío procedente del Océano Índico es el monzón de verano, es húmedo y sopla hacia países como India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, llevando un clima húmedo y lluvias torrenciales a estas áreas. La energía del Sol llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética y, junto con la energía gravitacional, son las fuentes de energía principales en el sistema climático de la Tierra. Sin embargo, como la Tierra es redonda, la radiación solar no se distribuye de la misma manera en todas las partes del planeta. Efectivamente, en el Ecuador los rayos llegan perpendiculares a la superficie terrestre y cuanto más nos acercamos a los polos, más oblicuos llegan estos rayos. La Tierra sin océano y sin atmósfera sería mucho más fría en las latitudes medias de lo que lo es en la actualidad. El océano es muy importante por la tremenda cantidad de calor que almacena y también por la capacidad de distribuir ese calor horizontalmente,
transportándolo de una parte del planeta a otra. ¿Y cuánto calor transporta el océano? Se estima que el transporte de calor del océano es entre 1/3 y la mitad del calor total que transporta el sistema atmósfera y océano. El transporte se lleva a cabo, por una parte, mediante las corrientes superficiales, como por ejemplo el giro del Atlántico Norte, y por otra parte mediante la corriente profunda. El circuito global formado por la corriente oceánica y la corriente profunda se llama a veces cinta transportadora global y también se conoce como circulación termohalina. En este circuito, el agua caliente y húmeda que se encuentra a latitudes bajas, es decir, entre los trópicos y el Ecuador, se mueve en corrientes superficiales siguiendo la circulación atmosférica hacia el Atlántico Norte. Allí el agua se ha ido enfriando durante el viaje y es también más salada debido a la evaporación. Al ser más fría y más salada, es más densa y se hunde. Una vez se hunde en el interior del océano, se mueve hacia el polo sur en profundidad. Esta corriente profunda es debida a diferencias de salinidad y temperatura. Se llama, por tanto, circulación termohalina. Hay dos grandes sumideros, uno en el Atlántico Norte y otro en el Océano Antártico. Y la circulación profunda es principalmente desde el norte hacia el sur. En el sur, la corriente gira alrededor de la Antártida, conformando la corriente circumpolar antártica, y desde allí se dirige hacia el resto de las cuencas oceánicas, donde aflora, continuando su recorrido en superficie. Se estima que el recorrido total de este circuito, la cinta transportadora global, tiene una duración aproximada de unos 1000 años. En un libro de oceanografía se puede leer que el 10 de enero de 1992 se hundió un barco en el Océano Pacífico. El barco llevaba 29.000 juguetes, patitos de goma. 10 meses más tarde, los patitos empezaron a encontrarse en Alaska. Otro accidente similar tuvo lugar en 1990 con zapatillas de la marca Nike. ¿Qué se puede aprender de estos accidentes en un libro de oceanografía física? Los vertidos de patitos y de zapatillas probaron ser un estupendo test para contrastar los modelos climáticos realizados para calcular trayectorias de corrientes de superficie. Los modelos climáticos representan las interacciones entre los 5 componentes del clima y la validez de los resultados no se puede comprobar con un experimento en el laboratorio. Una manera de probarlos es realizar simulaciones y comparar los resultados con situaciones de las que se tienen datos en la historia del planeta. La trayectoria de los vertidos resultó ser también muy útil para comprobar la validez de los modelos. What figure will we obtain? An ellipse with the sun at one of its foci. Estamos escuchando el tráiler original de la película Ágora, del año 2009, dirigida por Alejandro Amenábar. Su protagonista, Hipatia, llega a la conclusión de que la órbita de la Tierra es una elipse y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. De esta manera, la Tierra en invierno se encuentra más alejada del Sol y en verano más cerca. Y esta es la explicación que se da en la película de que existan las estaciones. Sin embargo, esta explicación es incorrecta. Explíquenoslo, por favor. Se sabe poco de las aportaciones de Hipatia, que fue una matemática, astrónoma y filósofa asesinada en el año 415. Si bien hizo contribuciones en geometría, no hay pruebas ni indicios de que Hipatia dedujera la elipticidad de la órbita terrestre. La forma elíptica de la órbita terrestre se conoce como la primera ley de Kepler y no fue enunciada hasta el siglo XVI por Kepler. Se trata, pues, de una licencia cinematográfica. Pero lo que queríamos comentar aquí es que la causa del invierno y del verano no puede ser la elipticidad de la órbita de la Tierra, ya que cuando la Tierra está en un extremo de la elipse, en un hemisferio es verano, pero en el otro hemisferio es invierno. Por lo tanto, las estaciones no están provocadas por la distancia de la Tierra al Sol. La causa de las estaciones es que el eje de rotación de la Tierra está inclinado. Actualmente la inclinación es de 23,5 grados. Durante el verano del hemisferio norte, el eje de la Tierra está inclinado de manera que el polo norte apunta hacia el Sol, recibiendo los rayos solares de manera más directa. Por el contrario, en el invierno del hemisferio norte, el polo norte se dirige hacia afuera de la órbita y los días son más fríos y cortos en este hemisferio, y en ese mismo momento es verano en el hemisferio sur.
El primer termómetro se le atribuye a Fernando de Medici en 1654, gran duque de Toscana y discípulo de Torricelli. Era un termómetro de alcohol y tomaba como referencia la temperatura de fusión del hielo. Los primeros termómetros fiables no aparecen hasta el siglo XVIII, con el termómetro de mercurio del científico alemán Fahrenheit y del sueco Celsius. ¿Cuáles son los datos a partir de los cuales se conocen las temperaturas de hace millones de años? El estudio del clima en el pasado es una ciencia, la paleoclimatología, y los científicos en esta ciencia utilizan datos indirectos, indicadores paleoclimáticos, para reconstruir el clima. Estos datos indicadores en estadística se llaman datos proxy porque son datos estadísticos que, si bien solos no tienen gran interés, tienen una fuerte correlación con las variables que se estudian, en este caso la temperatura. Señalamos que el uso del datos proxy no se limita a la paleoclimatología, se utiliza en estadística constantemente, por ejemplo, cuando se estudian ciencias sociales. Es decir, que los datos proxy no se limitan al estudio del clima. En paleoclimatología, los datos proxy proceden de muy diversas fuentes, por ejemplo, de los anillos de crecimiento de los árboles, de testigos de hielo, que son grandes bloques de hielo que se extraen de los casquetes polares y de los glaciares y tienen 1 kilómetro de longitud aproximadamente. Se extraen también datos proxy de sondeos de sedimentos marinos, de corales, polen de plantas. También hay datos históricos en documentos de los que se extrae información valiosa para conocer el clima. Hay muchos datos sobre agricultura que fueron documentados por su importancia económica y se puede conocer a partir de ellos el clima. El clima ha variado en múltiples escalas de tiempo en la historia de la Tierra. El IPCC es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. En el cuarto informe se explica que los datos paleoclimáticos han registrado una secuencia de ciclos en los que se han alternado periodos de glaciaciones y periodos interglaciares. Estos ciclos están registrados en los testigos de hielo y en los sedimentos marinos. ¿Cómo se obtienen los datos y cómo se determina la temperatura? En los últimos 50 años se han obtenido grandes muestras de hielo en Groenlandia, en la Antártida y también en los glaciares de montaña. Los sondeos en los casquetes polares han atravesado más de 3 kilómetros de hielo y han permitido obtener datos que se remontan en el tiempo a más de 800.000 años. En el caso de los glaciares de montaña, los datos se remontan a unas decenas de siglos. A partir de los sedimentos oceánicos también se pueden obtener datos que se remontan hasta varios millones de años. El estudio físico, químico y geoquímico permite efectivamente conocer mucha información sobre los climas. Se pueden conocer los gases y aerosoles a partir del aire encerrado en el hielo. Hay una correlación entre la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, por ejemplo. Hay una baja concentración de anhídrido carbónico durante las glaciaciones. En la última glaciación era de aproximadamente 190 partes por millón, mientras que en los periodos interglaciares la concentración es de 280 partículas por millón. Como dato de la alarmante situación actual, mencionamos que actualmente se ha superado la cifra de 400 partículas por millón. También hay una correlación entre las relaciones de los isótopos del oxígeno y del hidrógeno que se encuentran en el hielo y la temperatura anual media. Contrastando con otros datos proxy, con datos de épocas recientes en las que se conoce mejor la temperatura, se pueden obtener datos fiables. El método de datación del carbono 14 se utilizó en un caso famoso. Otzi, la momia de un hombre que vivió hace unos 5.300 años y que fue descubierta en 1991 por unos alpinistas alemanes en la frontera entre Austria e Italia. En un primer momento, debido a su excelente estado de conservación, se pensó que podía tratarse de algún montañero que en el pasado había fallecido en la cordillera y quedó sepultado para siempre en el hielo. Gracias al método del carbono 14, se reveló, para sorpresa de la comunidad científica, que se trataba de un individuo del Neolítico europeo, la momia más antigua del continente. El carbono 14 es un isótopo radiactivo del carbono que sirve para datar muestras orgánicas de unos 60.000 años como máximo.
En las investigaciones del clima, un dato que se utiliza con frecuencia es la proporción de isótopos del oxígeno y del hidrógeno. ¿Cómo y por qué se pueden interpretar los procesos del clima a partir de este dato? La palabra isótopo procede del griego isos, igual, mismo, y topos, lugar, en el mismo sitio. Se usa para indicar que todos los tipos de átomos de un mismo elemento químico se llaman isótopos y se encuentran en el mismo sitio de la tabla periódica. Los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por tanto difieren en número másico, tienen las mismas propiedades químicas pero distintas propiedades físicas. Normalmente un átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, lo que hace que su masa atómica sea de 16 unidades. Sin embargo, el isótopo 18 del oxígeno tiene 8 protones y 10 neutrones, 18 unidades de masa atómica. Es más pesado. En épocas frías, en glaciaciones, el hielo es mucho más común y como consecuencia hay menos agua líquida, el nivel del mar es bajo. El isótopo 16 es más ligero que el isótopo 18. Las moléculas de agua que contienen el isótopo pesado se evaporan con mayor dificultad y la proporción de oxígeno 18 es mayor en el agua en épocas glaciares y es menor en el hielo, ya que el isótopo 18 queda atrapado en el agua. Los sedimentos del océano son más ricos, por tanto, en el isótopo 18 y el hielo de los casquetes polares tiene menor proporción del isótopo. Como vemos, la presencia del isótopo 18 es una medida de la temperatura en el tiempo en el que se depositó. ¿Y qué es lo que hace que las glaciaciones sucedan o que cesen? La respuesta a este problema, que ha intrigado mucho a los científicos, fue propuesta por los científicos Cross, que es escocés, y el serbio Milankovic en el siglo XX, a principios del siglo XX. La teoría astronómica de Cross-Milankovic, es como se llama y ha sido comprobada, ha mostrado gran eficacia para explicar cómo sucedieron las glaciaciones y esta teoría propone que las variaciones en la geometría de la órbita de la Tierra y en el eje de rotación son las causas fundamentales de las glaciaciones en el Cuaternario, es decir, en el último millón de años. Para que haya una glaciación, la situación debe ser tal que los veranos en altas latitudes en el hemisferio norte sean lo suficientemente fríos como para que no se funda el hielo del invierno. Cuanto más hielo se acumula, el frío se realimenta porque la nieve refleja el hielo y el efecto del verano es menor, acelerando la formación de glaciares y de hielo. Escuchamos un fragmento que fue compuesto por Hillegarda von Bingen, que fue una de las mujeres más polifacéticas de Occidente. Además de compositora de música, abadesa, naturalista, vivió en Alemania en el siglo XII, en la Baja Edad Media. En esta época, entre los siglos X y XV aproximadamente, se produjo un episodio de calentamiento en Europa. El periodo cálido u óptimo medieval, como se conoce a este episodio, permitió un tiempo de bonanza en Europa, con incremento de las cosechas de cereales, crecimiento de los bosques de maderas duras, hayas, robles, olmos. En esa época fue posible también la conquista de Groenlandia por los vikingos, favorecida la navegación por la fusión de hielo en el Océano Atlántico Norte. La existencia de este periodo climático es uno de los argumentos frecuentemente esgrimidos por los escépticos del cambio climático. ¿Podría comentarnos las causas y circunstancias de este calentamiento medieval? En este periodo medieval se observaron temperaturas cálidas en algunas regiones en el Atlántico Norte y en Europa. También tuvieron lugar sequías en Norteamérica. La temperatura en estas regiones fue mayor que la temperatura media en el periodo 1961-1990, periodo que se toma como referencia a menudo para estudiar la temperatura en los dos últimos milenios. En el primer informe del IPCC de 1991, este máximo mostraba una mayor temperatura que la correspondiente a la fecha del informe. Estaba basado principalmente en datos tomados en Inglaterra. Este máximo de temperatura, según los escépticos, desapareció en los siguientes informes. En primer lugar, resalto que los datos estaban localizados en Inglaterra y el máximo era esquemático.
Posteriormente a este primer informe, se consideraron más datos en otros lugares y se hicieron más reconstrucciones del clima en el hemisferio norte. Como resultado, sigue habiendo en los informes un máximo de temperatura, el máximo medieval, pero todas las reconstrucciones del clima muestran que el promedio de las temperaturas en el hemisferio norte es probablemente más cálido que el máximo de temperaturas en el periodo cálido medieval. Hacemos notar también que las reconstrucciones de la temperatura en el hemisferio norte son obviamente más representativas de la temperatura global que la temperatura en Inglaterra. También que el calentamiento durante el máximo medieval estaba localizado en latitudes altas en el hemisferio norte. Por otra parte, las condiciones y causas no son las mismas que las actuales. El calentamiento en el periodo medieval fue debido a un incremento de la radiación solar, que fue mayor en este periodo, y también a que hubo menor actividad volcánica. Ambos hechos explican la elevada temperatura. La estructura de la circulación oceánica, es decir, el giro del Atlántico Norte, explica que el calentamiento fuera mayor a altas latitudes, en la zona de influencia del giro. Se conoce como Pequeña Edad del Hielo, un periodo que abarca del siglo XVII al siglo XIX aproximadamente, en el que los glaciares del hemisferio norte crecieron de manera importante. Se estima que el enfriamiento fue de entre 1 grado centígrado y 2 grados aproximadamente. Este episodio de enfriamiento fue causado por varios factores. Por una parte, hubo un importante decrecimiento de la actividad solar y también hubo un importante incremento de la actividad volcánica. El vulcanismo libera aerosoles en la atmósfera e impide que la radiación solar penetre. Por ejemplo, citamos la erupción del monte Tambora en Indonesia en 1815, que provocó anomalías globales. El año 1816 se llamó el año sin verano debido al enfriamiento que siguió a la erupción. Hubo otras consecuencias, se arruinaron muchas cosechas y murió ganado en el hemisferio norte, lo que condujo a una gran hambruna. Desde 1850, el clima del mundo empezó a calentarse de nuevo y desde entonces este calentamiento no ha dejado de crecer. Suena ahora el tráiler de la película El día de mañana, dirigida en 2004 por Roland Emmerich. Cuenta cómo la corriente oceánica del Atlántico se para y la Tierra se sumerge en una nueva edad de hielo. En cuestión de días, se suceden los frentes fríos y se produce una glaciación. Profesora Crespo, ¿esta catástrofe de superproducción de Hollywood tiene visos de realidad? En la película de 2004, el cambio climático se produce por el colapso abrupto de la circulación termoalina, lo cual lleva a tornados destruyendo Los Ángeles, lleva a Nueva York sumergido, el hemisferio norte acaba helado. El enfriamiento que se produce en la película es una pura ficción, sobre todo debido a la rapidez con la que se produce, que aparenta ser semanas o días. Sin embargo, hay una cierta base en hechos científicos. La reducción de la circulación termoalina es un fenómeno que ya ha sucedido en el pasado. Sucedió durante el periodo de Younger Dryas, el reciente Dryas, se conoce en español. Este es un episodio climático que tuvo lugar al final de la última glaciación. La última glaciación fue la glaciación de Burr y acabó hace unos 12.000 años aproximadamente. El nombre de Dryas proviene de una flor alpina, Dryas octopetala, que aparece en climas fríos, y hay más periodos en la historia del clima que se llaman Dryas. Este es el reciente Dryas. Bueno, pues hacia el final de esta última glaciación, la temperatura ya se estaba calentando, se puso de nuevo a aumentar, los glaciares empezaron a fundirse y el nivel del mar empezó a subir. Parecía ya que la glaciación estaba acabada, pero este proceso de finalización se interrumpió y hubo un brusco enfriamiento, que es el que se conoce como el periodo del reciente Dryas. La salinidad del Atlántico Norte disminuyó y la corriente termoalina de la corriente cálida del Golfo se vieron interrumpidas. Esto sucedió porque los glaciares en América del Norte retrocedieron debido al aumento de temperatura y el agua dulce que normalmente desembocaba en el Mississippi y en el Golfo de México pudo llegar al mar al noroeste a través del río San Lorenzo, realizando un aporte de agua dulce en el Atlántico Norte. En el Atlántico Norte, que habíamos comentado antes, hay un sumidero de la cinta transportadora global, el circuito que recorre la corriente oceánica. El aporte de agua dulce hizo que el agua dejara de hundirse y esto causó una reducción de la corriente termoalina.
Como consecuencia de esta interrupción de la corriente termohalina, se produjo un enfriamiento que duró unos 1.300 años y al cabo de ese enfriamiento finalmente se produjo el calentamiento y acabó la glaciación. Después de este episodio, se restableció paulatinamente la corriente termohalina y se recuperaron las temperaturas en Europa, en el Océano Atlántico Norte, y la capa de hielo se destruyó de forma acelerada, como anteriormente hemos comentado. De este modo finalizó el periodo de glaciar de Würm, dando paso al Holoceno, que es el actual periodo posglacial en el que vivimos, y las temperaturas han permitido la etapa de mayor expansión y desarrollo de las civilizaciones humanas. En el último informe del IPCC, el quinto de 2013, las predicciones fueron que aunque la corriente termohalina se pueda reducir un 50% este siglo, es muy improbable que se pare completamente y que incluso en este caso el enfriamiento se confinaría a Escandinavia y al Reino Unido y el calentamiento en el resto de Europa seguiría. Parece que el crecimiento de grandes extensiones de hielo no es inminente. Para finalizar, ¿podría comentarnos cuáles son los efectos del calentamiento global en el océano? El incremento del nivel del mar es debido en parte a la fusión del hielo y en parte a que el agua se expande al estar más caliente. Desde 1901 hasta 2010 subió 20 centímetros aproximadamente a razón de 1,7 milímetros al año. Entre 1993 y 2010 el crecimiento fue superior de unos 3 milímetros al año. En los años recientes, el océano ha absorbido calor y también ha absorbido gases de efecto invernadero, y esto es un problema. Durante el siglo XX subieron las temperaturas de la superficie del océano y ahora, en el siglo XXI, las temperaturas de la superficie no están subiendo, pero el calor sí está penetrando en las capas del océano más profundas. Concretamente, en los océanos Pacífico y en el Índico se ha observado esto. En ausencia del calentamiento introducido por el hombre, se esperaría la próxima glaciación en unos 1.500 años. En cualquier caso, llegará más tarde o más temprano. Leemos en un titular del País sobre una información de Javier Salas del 12 de julio de 2017. La mayoría de los europeos minimiza el papel humano en el cambio climático. El 51% cree que la actividad humana no es la principal responsable de las alteraciones del clima. ¿Puede resumirnos la opinión de los científicos? El IPCC, que hemos mencionado anteriormente, es una organización que elabora periódicamente informes sobre el cambio climático. Es el panel intergubernamental sobre el cambio climático y se creó en 1988 por la ONU y la OMM, la Organización Mundial de Meteorología, para analizar y evaluar la literatura científica y técnica sobre el cambio climático. Actualmente hay 195 países miembros y miles de científicos participan en el proceso de revisión y en las sesiones plenarias. En la elaboración de informes es importante el consenso, ya que los resúmenes son aprobados línea a línea. Hay incluso consenso no sobre las verdades científicas más allá de toda duda, sino también sobre el grado de probabilidad de aquellas afirmaciones que no pueden considerarse absolutamente contrastadas con los datos que se poseen. Los informes reflejan así fielmente el estado del conocimiento sobre la materia, procesando un número ingente de datos empíricos y alcanzando las conclusiones más precisas que hoy permite el estado de la ciencia, que es extraordinariamente alto y fiable. La prensa está llena de noticias en la que se manifiesta, por ejemplo, que los científicos reclaman evidencias o que la ciencia todavía no ha logrado demostrar la influencia negativa de la actividad humana sobre el aumento de temperaturas, por lo que los gobiernos no deberían restringir las emisiones de CO2. Pero como científica tengo que mantener que la influencia de la actividad humana sobre el aumento de la temperatura está fuera de toda duda. Podremos discutir sobre valores marginales del efecto de las restricciones de emisiones en la evolución futura de las temperaturas o sobre el impacto económico de tales restricciones, cosa que está fuera de mi competencia académica. Pero no podemos discutir sobre la necesidad de una política medioambiental basada en evidencias científicas que regule nuestra actividad. Creo que este tipo de comentarios escépticos o está sesgado por posicionamientos políticos o está sacado de contexto o es pura ignorancia.
Es muy significativo, por ejemplo, que en Estados Unidos los conservadores, partidarios del mercado libre, tienden a no creer que esté demostrado el origen antropogenético del cambio climático. Y, sin embargo, los liberales sí lo creen en mucha mayor medida. Esto es algo parecido a lo que ya sucedió en el caso de los efectos del tabaco en la salud. Había grandes intereses económicos de empresas del tabaco y surgieron gran cantidad de informes en los que se cuestionaba la relación entre el tabaco y el cáncer. Por otra parte, es importante resaltar que el conocimiento y comprensión sobre el clima está basado en datos empíricos y no es el resultado de votaciones ni de opiniones personales, sociales o políticas. La labor de los científicos es hablar de las evidencias, discutir sobre los datos y sobre las predicciones a que los datos y los modelos conducen, pero en general los científicos no discuten o polemizan sobre cuestiones extracientíficas o sobre cuáles deberían ser los consensos. Seguramente la gente prefiere convicciones y predicciones deterministas, pero la ciencia avanza así. Los científicos están corrigiendo y mejorando las predicciones constantemente según van conociéndose más datos y según van mejorando los modelos. Lentamente la situación va cambiando, cada vez cala más en la gente la idea de que el calentamiento global es real y de origen antropogenético en gran medida. Las fuentes de energía se van sustituyendo por otras más limpias y si bien el incremento que se estima en caso de continuar las emisiones como actualmente están sería de 4 grados centígrados en este siglo, que es una magnitud de efectos potencialmente devastadores, hay un 50% de probabilidad de mantener el aumento de temperatura en este siglo en 2 grados centígrados. Este es el acuerdo que se tomó en París y que fue firmado en 2016 por representantes de 197 países, España entre ellos. Pues con ese dato nos quedamos. Profesora Emilia Crespo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.